Bueno, y vamos llegando a la parte final de la creación de nuestra base de datos. Igual nos faltan algunos seteos. Y ahora tenemos el Database Authentication, lo que nos permite seleccionar de qué manera nos vamos a conectar con la base de datos. Si va a ser una conexión tipo tradicional con una password y un usuario, que es la que vamos a usar, y si no, si es además de la password con el tipo de rol de usuario de IAM que tiene que ver con el rol, como les dije, que en algunas empresas tienen cada usuario y demás en la organización. Nosotros vamos a usar solamente la opción de password y esa es la que vamos a usar a continuación. Por último, tenemos esto, generalmente viene así. Así que cuando ustedes vean esto de Additional Configuration, lo que tienen que hacer es hacer clic y se les va a desplegar estas opciones. Aquí lo que vamos a hacer es, me pregunta si quiero renombrar la base de datos para que la instancia tenga un nombre y la base de datos físicamente tenga otro. Lo vamos a dejar como está, no me interesa que le cambie el nombre. Luego tenemos el tema de los Parameter Groups, que tenemos el default. Esto lo podemos cambiar después, esto ahora lo vamos a grabar así con el default, luego lo vamos a cambiar en los capítulos siguientes para que ustedes vean qué cosas se pueden configurar. Recuerden que todo lo que es default no es configurable, no se los va a permitir modificar. Pero como yo no tengo un parameter group creado nuevo, por ahora solamente me muestra el default. Esto lo vamos a hacer en los siguientes capítulos. Con Option Group lo mismo, no tengo un custom, sino que tengo un default. Y aquí tenemos la posibilidad de alojar backups. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque aquí hay otra posible trampa con el tema de los costos, ¿no? Nosotros dijimos que Amazon nos va a dar 20 GB. Pero esos 20 GB no es solamente para lo que pesa la base de datos. Esos 20 GB implica toda la infra que tiene que colocar atrás, con el software, inclusive con los backups que vayamos haciendo. Quiero aclarar que 20 GB en una base de datos es muchísimo. Es muchísimo. Ya estamos hablando de una base de datos que tiene miles y cientos de miles de registros. Es muy pesada una base de 20 GB. Entonces, Amazon nos da 20 GB, pero ustedes van a ver que van a usar para pruebas algunos megas, no van a llegar, con suerte van a llegar a 1 GB. Entonces no tienen que preocuparse mucho por eso, porque la están usando para aprender y para hacer ejercicios de SQL y demás. Entonces, vamos a tener tildado el backup automático si ustedes quieren, si no lo destildan y se aseguran de tener más recursos para tener una base de datos más grande, y si no, lo usan para tener backups que luego van a poder restaurar y demás. Por default me trae que me va a guardar los últimos 7 días de backup. Esto Amazon se maneja por, no hace un backup por día, es dinámico, esto no es algo que uno lo vaya manejando. Esto lo hace dinámicamente Amazon, pero al menos nos asegura cuántos días podemos llegar a tener de backup. Generalmente, dependiendo de la empresa, nosotros puntualmente estamos acostumbrados a tenerlo al máximo, tener 35 días de backup, porque bueno, como les digo, es un emprendimiento comercial y el mismo negocio lo paga. Pero ustedes lo pueden dejar por default o directamente sacar. Cuando ustedes vean que los recursos se les están quedando escasos, van a poder ir y modificar la política de backup y ahí van a liberar recursos. En Backup Windows lo dejan así como están, sin preferencias. Esto vendría a ser para que ustedes puedan decir en qué momento, porque supongamos que dependiendo de la actividad de ustedes, puede pasar de que a determinada hora de la madrugada, que es cuando generalmente Amazon hace los backups, ustedes por ahí tienen una página, una actividad que justo a la noche tiene más actividad que durante el día. Entonces ustedes lo pueden cambiar ese periodo de mantenimiento que tiene Amazon y dedicarlo ustedes de a qué hora puede ser la ventana de mantenimiento. Eso es básicamente
de lo que está hablando aquí. Tienen que tener en cuenta que si estamos hablando del norte de Virginia, tenemos una diferencia horaria de la hora que nosotros estamos manejando localmente. Por ejemplo, con Argentina tienen 3 horas de diferencia. Entonces, quizás ustedes colocan una hora aquí en la ventana y no va a ser la hora de la localidad en la que están ustedes, sino que tienen que pensar en función de la hora que es en el norte de Virginia, para tener una correcta configuración del backup. Lo vamos a dejar sin preferencias. Esto no tiene mucho copiar los tags en los snapshots. Los snapshots son copias, son imágenes de la base de datos. Lo que hace el backup es un snapshot, es una copia, es una imagen de la base de datos. Y lo que le estamos diciendo es que los tags que nosotros le volcamos a una base de datos, los tags son etiquetas porque imagínense que hay empresas que tienen miles de bases de datos, entonces, porque tienen muchos clientes, entonces a cada una le pone una etiqueta conmemorativa para tener bien identificado cada base de datos, y lo que pide es, si nosotros esos tags los copiamos al snapshot para tenerlo, no cambia mucho la realidad. Esto de la replicación no aplica para la capa gratuita. Esto si queremos que la replicación de la base de datos de los backups y demás se aloje en otro datacenter. Imaginemos que nosotros estamos trabajando en el norte de Virginia y por desconfiados que somos, porque pensamos que puede caer un meteorito justo en el datacenter de Amazon, queremos que el backup de nuestra base de datos no esté en el mismo datacenter. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que vamos a habilitar la replicación de ese backup en otro datacenter. Tiene mucha relación a la facturación esto. Ojo, porque el mover el backup de una base de datos de un datacenter a otro va a implicar un mayor costo, porque estoy teniendo el uso de un multi-AZ y demás que tiene un costo. Entonces, cada cosita tiene un costo. El monitor, el Enhanced Monitoring de la base de datos, sí, lo vamos a habilitar. Esto es para ver cómo está el procesador de la base de datos. Por default viene en no, pero esto no implica un costo para nada. Le vamos a decir que vamos a tener una granularidad de cada 1 minuto que me muestre en el gráfico. Luego lo vamos a ver, porque luego, una vez creada la base de datos, vamos a ir a nuestro panel y vamos a ir a toda la parte de monitor para ver cómo están los recursos de la base de datos. Y esta es una estadística que no me muestra si yo no tildo esto. Y es una estadística muy importante porque me dice cuál es el uso del procesador, cómo viene el procesador en porcentaje, si estoy al 50% del procesador, si estoy al 70%. Recuerden que yo les decía que al 70 o 75% Amazon empieza a hacer el escalado de base de datos cuando se trata de serverless. Bueno, lo vamos a dejar en el rol default del monitoreo. Y luego tenemos esto que es Amazon CloudWatch. CloudWatch es el único o uno de los únicos servicios que presta Amazon y que está unido a todos los servicios. CloudWatch es el lugar donde uno va a ver las estadísticas. Es el lugar donde uno va a ver los logs de error y demás. Es un servicio que permite poner gráficas con los errores, como bien todo esto que yo estaba mencionando del monitor del procesador. Van a ver que dentro de RDS, lo vamos a ver después, hay monitores de CloudWatch. De hecho, en la versión de producción hay unos 32 monitores que uno puede ir viendo en tiempo real. En realidad no es en tiempo real, hay un delay de unos 3 minutos. Puede ir viendo cómo viene funcionando las bases de datos, sean o sobre todo en producción. Cuando tenemos visitas a nuestras páginas, queremos viendo cuántas conexiones a la base de datos hay, cómo viene el procesador, en cuántos ACUs está mi serverless, si está en 8, en 16. Todo eso se va a ir viendo. Todos los delays que hay con la base de datos, las zonas críticas, todo eso se puede ir viendo con el CloudWatch. Entonces, me permite seleccionar qué logs voy a visualizar. Yo les diría
que esto no lo tilden, a no ser que ustedes quieran experimentar, porque cuidado con el del medio. Cuidado con General Log, porque General Log lo que va a hacer es grabar en un log absolutamente todo lo que pasa en la base de datos. Cada una de las operaciones de la base de datos va a quedar grabada en General Logs. Y eso va a generar archivos de logs pesadísimos, enormes. Y recuerden que tenemos 20 gigas en todo concepto para nuestra capa gratuita. Entonces cuidado con eso. Sí podemos probar, es muy útil, la de Slow Query Log. Esta sí, pero vamos a ver luego que en Parameter Groups nosotros podemos habilitar o deshabilitar esto para que lo grabe o no. Y para no entrar aquí, porque aquí una vez que yo entré, ¿esto qué pasa? Una vez que yo ahora la creé, no vuelvo a entrar a este lugar a configurarlo. Voy a tener que configurar desde otro lado. Este tipo de cosas se configura desde el Custom Parameter Groups, que lo vamos a ver después, no se preocupen. Entonces, puedo dejar tildado. Generalmente Error Log sí o sí lo graba, lo tiene habilitado, al menos en lo que es Aurora MySQL. No sé con MySQL si lo tiene por default, pero todo lo que es el log de errores lo tiene por default habilitado. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el AutoMiner Version Upgrade. Esto significa que cuando Amazon diga, bueno, la versión mínima de MySQL que se puede trabajar es la 6.0. Supongamos que es esa versión. Al tildar esto le estamos diciendo a Amazon que cuando detecte que nuestra base de datos no está por el mínimo que Amazon establece, que haga un auto upgrade. Directamente que me actualice mi base de datos. Esto es lo mismo si yo voy a querer hacer en una ventana porque por ahí yo no quiero que a las 10 de la mañana me haga un upgrade de base de datos que me tiró el sitio abajo, había gente comprando, había gente visitando la página o había gente pegándole a la API y yo de repente a una hora imprudente o una hora que comercialmente a mí no me sirve, Amazon empieza a hacer los mantenimientos. Esto es lo mismo, para hacer el upgrade yo puedo decirle que lo haga de 4 a 5 de la mañana, donde sé que nadie va a estar trabajando, va a haber 2 o 3 personas con la base de datos. Esto es muy importante, el Deletion Protection, porque yo generalmente cuando creo nuevas bases de datos en Amazon lo tildo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque evita que alguien, usando la consola de comandos o usando el HDSQL, haga un drop database. El drop database me borra la base de datos. Entonces esto lo que evita es que alguien accidentalmente ejecute un drop database. Al tildar esto queda deshabilitado el drop database. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquí dice, protege la base de datos para que no sea borrada accidentalmente. Accidentalmente o intencionalmente, ¿se entiende, no? Y mientras esta opción esté habilitada, usted no puede borrar la base de datos. Esto me obliga a que cuando yo quiera borrar intencionalmente la base de datos, tengo que meterme en mi consola de Amazon, destildar esta opción, grabar los parámetros y recién ahí me va a dejar borrar la base de datos. Y por último, antes de darle al botón Create Database, lo que tenemos aquí es un estimativo de costos. Y esto significa que el Free Tier es habilitado para los próximos 12 meses, o sea que va a durar un año cuando termine ese año calendario, como dice acá. El Amazon me va a permitir a mí, mientras esté dentro del año calendario, voy a poder usar los siguientes recursos. Por ejemplo, 750 horas del RDS en un simple AZ. No multi-AZ. Recuerden que yo les dije, esto está deshabilitado porque para la instancia gratuita no va. De una instancia TD2 micro. Esto significa que si ustedes van y asignan otra instancia, directamente ya tiene costo. 750 horas, ellos están calculando que no voy a tener que preocuparme porque un mes de 31 días tiene 744 horas. Así que en el mes más largo, que es un mes de 31 días, me alcanza y me sobra para tener las horas. Con esto están diciendo vas a tener siempre disponible el RDS. Tenemos que tener solamente como propósito general
Recuerden que acá volvemos a lo mismo. ¿Por qué yo dije déjenlo por default? Porque aquí, si ustedes se fijan, ¿por qué dije déjenlo por default? Porque si yo hago el provisioner ya tiene costo. Si elijo el magnético tiene costo. Entonces déjenlo esto como está. Y me lo aclara abajo de todo, cosa de que si ya estoy cansado de setear tantas cosas, le di create, listo, ahí entró y ya me facturó. 20 GB y 20 GB para backup automático. Esto acá me está corrigiendo algo que yo dije, que los 20 GB eran para todo, pero me está diciendo que para backup automático me da como que me da unos 20 GB más. Al menos eso es lo que yo estoy interpretando ahora. Dice que cuando usted ya expiró el uso gratuito de su aplicación o excede los recursos, usted simplemente pagará el estándar. Lo que hay que tener en cuenta, y esto sí se los debo, no lo he probado, es que pasa cuando pasan los 12 meses. Yo les diría a ustedes, se los recomiendo, utilicen esto, no lo dejen 12 meses, utilícenlo para aprender y cuando pasaron unos meses y ya aprendieron, den de baja la cuenta gratuita, denle de alta de nuevo, con otros recursos, con otro mail, con otro nombre, pero no dejen que llegue a los 12 meses, porque si se olvidan y pasaron los 12 meses y Amazon dice, ah, listo, ya pasaron los 12 meses. Obviamente Amazon va a mandar un mail de confirmación y demás, pero yo calculo, conociendo a Amazon, que pasados los 12 meses les va a empezar a facturar a la tarjeta de crédito. Que si no tienen esto en producción, si esto no tiene, no quiero que se asusten tampoco. Si no tienen esto en producción, si no tienen esto en recursos que estén consumiendo mucha infra, va a ser $1, $2, $3. No estamos hablando de mucho dinero. Así que bueno, listo. Nosotros le damos Create Database. Vamos a ver si nos aparece algún error. Tenía duda con el tema del guión bajo. Quizás no le guste. Vamos a ver si nos crea la base de datos. Bueno, listo, perfecto, perfecto, nos creó la base de datos. Aquí tenemos nuestra base de datos CursoDB que está en estatus, que se está creando, todavía no podemos hacer nada con ella, así que ahora vamos a pasar al próximo capítulo mientras se va creando y vemos el tema de ya las customizaciones particulares, nuestro Custom Parameter Groups y lo del VPC de seguridad, donde vamos a crearle cosas específicas. Así que nos vemos en el próximo capítulo y seguimos aprendiendo de MySQL en Amazon Web Services.